Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. Bienvenido a la clase de evangelización número 48. El día hoy nosotros podremos ver Hebreos capítulo 10, el versículo 1. Según la palabra de Dios así dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca puede quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues ¿dónde hay remisión de estos? No hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos
como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Hasta el versículo 25 he leído. Por la gracia de Dios, nosotros podemos seguir estudiando esta palabra. Ahora nosotros estamos tocando como clase de evangelización número 48. En este momento nosotros podemos ver que el capítulo 10 de Hebreos está hablando solamente puro acerca de el sacerdote celestial. Entonces, ¿por qué Dios tenía que levantar el sacerdote celestial en el cielo? Porque por la ley, mientras tanto que estaba ministrando cada día entre los sacerdotes, sumo sacerdote, no podían quitar el pecado de Israel por medio de sacrificio, por la sangre de oveja, cabra. ¿Por qué? En la vida de oveja es más corta que ser humano. Porque nosotros viviremos hasta como 80 años. Pero ellos no pueden vivir más de como 20 años. Además, para limpiar nuestros pecados, tenían que limpiar una sola vez para siempre, ¿no? Eternamente. Pero a través de la sangre de oveja no alcanzó a limpiar nuestros pecados. Por esa razón nosotros podemos entender que por la ley no podía perfeccionar. Por esa razón en esta palabra está iniciando el versículo 1, así dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Significa que la gente, ¿no?, entre los israelitas constantemente estaba acercándose a Dios, pero por medio del sacrificio nunca podía quitar sus pecados. No podía ser perfectos. ¿Por qué? Le faltaba tres cosas. Una es el tabernáculo de reunión terrenal, no es como un lugar perfecto para limpiar el pecado del ser humano. Es una sombra, dice sombra, es una copia original. Es el tabernáculo de reunión celestial que está en el cielo. Además, nadie puede ser perfecto por medio de ofrenda de los animales. Únicamente por medio de el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo la gente puede ser perfeccionado. Por esa razón está comparando la ofrenda del cuerpo de Jesucristo y la ofrenda de animales, ¿no? A través del versículo 2 está hablando. Veamos. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea, imagínense, ¿no? No tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Qué significa? Cada uno de los hombres del mundo tienen la conciencia. La conciencia se ve o no se ve. Es invisible. Por tener la conciencia, la gente se siente como culpable. ¿Por qué? Acusa por la conciencia. La conciencia de cada uno son diferentes. Porque alguno desde niño estaba robando, haciendo maldad y viviendo según su querer. Ellos no pueden darse cuenta como maldades, porque eso es una vida, sobrevivir. Pero alguna persona si aprende la palabra de Dios y sobre moral, ética, en aquel entonces la gente sea distinto, totalmente diferente. Por esa razón la gente puede
sentir culpable, puede sentir como condenado. Nosotros podemos investigar que la conciencia del ser humano totalmente diferente. Algunos se sienten culpables por causa de mentir, por causa de robar. Pero en el grupo de los ladrones no se siente nada, porque eso es una manera de vivir. Significa que la conciencia del ser humano son diferentes para sentir sobre pecado. Pero cuando se siente como condenado, culpable, ¿por qué? Por tener conciencia acerca de pecado. Es muy importante, ¿no? Nosotros podemos investigar que teniendo la conciencia, la gente se siente, yo soy pecador, yo soy pecador. Porque está bajo la ley su espíritu. Uno que quiere cumplir mandamiento de Dios, desde el corazón ya no tiene que salir nada de deseo de adulterar, fornicar, ni quisiera matar. Hasta de su corazón no tiene que salir nada de sentimiento mal, nada de pensamiento mal. Pero, ¿quién puede controlar acerca de su corazón? Creo que ninguna persona puede controlar de su corazón para que no salga nada mal, ¿es cierto? Pero, según esta palabra, dice que si hubiera perfeccionado, es decir, que por medio de la ofrenda se puede perfeccionar. En aquel entonces la conciencia no acusa, la conciencia del ser humano no va a acusar ni condenar. Entonces, ¿qué tipo de ofrenda está ubicada? ¿Qué tipo de ofrenda está hablando? El versículo 3. Así dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Se hace memoria, ¿qué significa? Cada año, el día 10 del mes séptimo, por medio de sumo sacerdote estaba trabajando, estaba sacrificando, pero ya estaba memorizando. Significa que estaba sintiendo como pecadores. Igual manera estaba siendo como pecadores. Porque no podía quitar una sola vez para siempre. ¿Por qué? Tenía que limpiar el pecado una sola vez para siempre únicamente en el cielo, en el tabernáculo de reunión celestial. También, ¿quién tiene que trabajar en el cielo? El sumo sacerdote celestial. También, ¿con qué sacrificio vale en el cielo? Solamente el cuerpo de Jesucristo que limpió todos nuestros pecados. Por eso, Hebreos capítulo 9, el versículo 12 estaba diciendo, ¿no? Leyendo esta palabra como dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es decir, que eternamente limpió todos nuestros pecados con la sangre. ¿En dónde? En el tabernáculo de reunión. Porque en el tabernáculo de reunión hay un lugar santísimo. Dentro del lugar santísimo hay el arca de pacto de Jehová. En el arca de pacto de Jehová hay la tapa. Esta tapa tiene nombre propio, se llama el propiciatorio. Sobre el propiciatorio, Jesucristo rociando 7 veces, ya canceló una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Eso es el Evangelio. Dios aceptó el precio de pecado que canceló todos de nuestros pecados. Y luego ya, ¿cómo está hablando? El versículo 10 de Hebreos capítulo 10, así dice, ¿no? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, ¿quién hizo la redención eterna? ¿Quién hizo santificación para que seamos santificados eternamente?
por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir que no por la obra de ser humano, sino que por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y luego ya el versículo 11 así dice, ¿no? Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. O sea, nunca pueden quitar los pecados, pero por la ley estaba obligando, después de cometer, tenía que matar ovejas, matando las cabras, limpiando sus pecados por la sangre, ¿no? ¿Por qué estaba mandando? ¿Por qué estaba hablando? Aunque no podía quitar, para que sepan acerca de la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que a través de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo podía perfeccionar, quitar todos nuestros pecados. Por eso, según la palabra de Dios, dice que ya por esa voluntad somos santificados. Entonces, ¿quiénes somos? El que cree. Pero el que no cree en la sangre de Jesucristo que limpió todos sus pecados, entonces siempre puede repetir, yo soy pecador. ¿Por qué? No alcanza a creer en esta palabra. No puede aceptar ni puede creer. ¿Por qué? Siempre está llegando condenación. Soy pecador, soy pecador. ¿Por qué? La palabra de Dios no puede lograr contra su conciencia. La conciencia humana está venciendo contra el Evangelio, contra la palabra de Dios. Porque según la palabra de Dios, así dice el versículo 14, ¿no? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Significa que ya nuestro Señor Jesucristo hizo perfección a todos. Pero el que no cree no vale. Jesucristo hizo la salvación en el cielo hace 2000 años, pero si no cree no vale. Por eso la salvación viene por la fe, la salvación viene por aceptar la palabra de Dios. Por eso el versículo 17 dice, ¿no? Y nunca más me acordaré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso es el nuevo pacto que Dios nos da. Alguien me pregunta, ¿no? El versículo 6. Pastor, acá dice que el Espíritu Santo del Señor va a escribir en nuestra mente, en nuestro corazón, y la ley. Pero esta ley no está hablando acerca del mandamiento de Dios, ni la ley de Moisés, sino que esta ley está hablando el versículo 17. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué significa? Por medio de la promesa del Señor, Dios quiere borrar nuestros pensamientos. Además, Dios nos da la seguridad, la certeza de la salvación, que Él no va a recordarse de nuestros pecados. Nosotros ya tenemos que creer. Nosotros tenemos que aceptar. Amén. El versículo 18, como dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya dice que no hay más ofrenda del pecado. Según la palabra de Dios dice que no hay más ofrenda del pecado, porque ya terminó la ofrenda para limpiar nuestros pecados, una sola vez para siempre. Por eso no es necesario matar oveja, ni cabra, ni becerro. Tampoco busca la manera de limpiar sus pecados, porque suficiente. Solamente una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Por la sangre de Jesucristo limpió todos nuestros pecados. Y luego, como dice el versículo 19, está diciendo,
Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Imagínense, ¿no? Lugar santísimo, ¿quién puede entrar? En la época de la ley, solamente sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año. Pero ahora, como dice, cualquiera persona que cree en Jesucristo, cualquiera persona que acepta la redención eterna, puede entrar en el lugar santísimo para creer en Jesucristo, para creer en Dios, para conversar con Dios, dice. Ya, no hay regla, no hay pared, sino que nosotros podemos encontrar nuestro Dios. Es decir, que nosotros no podemos entrar directamente como físicamente, sino que Dios nos da el Espíritu Santo del Señor. Por eso el Dios vive en el corazón de nosotros. Por eso está hablando esta palabra, el versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, dice. Anteriormente nosotros hemos aprendido, ¿no? El corazón del ser humano, ¿cómo está? Jeremías capítulo 17, el versículo 9 dice que engañoso y perverso más que todo. Eso es el corazón del ser humano. Pero el corazón sincero, ¿qué tipo de corazón es? El corazón que fue lavado de sus pecados. El corazón que injertó el corazón de Jesucristo. Por eso la vida de creencia puede vivir con el corazón de nuestro Señor Jesucristo. La vida de creencia utiliza el corazón de Jesucristo que mora en nosotros. La vida de creencia puede acompañar con el Espíritu Santo del Señor. Siempre Dios nos acompaña. Por eso, como dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Significa que Jesucristo limpió todos nuestros pecados. Cuando acepta esta palabra, ya aceptará el corazón de Jesucristo. Teniendo el corazón de Jesucristo en su corazón y vive por la fe. En aquel entonces ya Dios les gusta. Por eso, como dice el versículo 24, ¿no? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Estimular, es decir, que ya vamos a marchar, vamos a unir, vamos a apoyar este sentido, ¿no? El versículo 25, como dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si alguien tiene costumbre que solamente quiere venir a la iglesia el día domingo, alguien sí tiene costumbre solamente quiere participar una vez a la semana, eso es mala costumbre. Cada día exhortándonos, cada día vamos a reunir, vamos a escuchar la palabra de Dios. Eso es bíblico. Tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, significa que ya poco a poco está acercando de venir nuestro Señor Jesucristo. ¿Es correcto? En aquel entonces ya nosotros tenemos que decir, vamos a unir, vamos a tener culto, vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a estudiar la palabra de Dios. Estoy muy agradecido al Señor porque el día hoy 2 personas de Guinea ecuatoriana me pidió, pastor, yo soy fulano de Guinea, de ecuatoriana, me daría su material de clase de evangelización. Yo necesito recibir MP3, también PDF, por favor, envíeme. Wow, por eso yo le pregunté, ¿usted cómo sabe hablar español? Guinea ecuatoriana principalmente se usa el idioma español. Wow, no sé muy bien, porque nosotros nos tratamos muy bien, no viajamos a Guinea,
pero un día nosotros iremos, un día nosotros veremos. Significa que cada día nosotros podemos enfocar hacia el Evangelio. Amén. Así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición. Hoy también Dios está explicando la voluntad del Señor. Por la voluntad del Señor somos santificados. También por la voluntad del Señor somos perfectos. Por la sangre de Jesucristo que hizo una sola vez para siempre. También Dios va a escribir esta palabra, el Evangelio, en nuestro corazón, en nuestra mente. Dice que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Gracias, Señor, por haber permitido esta bendición. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.